Muchas gracias, buenos días. Casi que el saque de honor, estando donde estamos. Si alguno tiene demasiado frío como para congelarse, por favor que entre ahí dentro, que se está muchísimo más calentito. Pero bueno, voy a intentar, pues nunca mejor dicho, que entremos en calor. Me han pedido que inaugure este congreso y yo realmente soy médico. No sé si está muy claro qué hace un médico hablando en un congreso de gente de recursos humanos, ¿no? Vamos a ver a lo largo de tengo 35 minutos, mi capacidad de hablar es infinita, así que si me paso el tiempo, que alguien de las primeras filas me arroje un objeto contundente, pues si no estaremos aquí hasta mañana. Y vamos a ver a lo largo de este ratito cómo hay muchísimas más similitudes que diferencias entre lo que vosotros hacéis y lo que nosotros hacemos. Pero bueno, lo primero, como siempre, es dar las gracias a IFAES, repasando un poco mi historia. Con ellos me doy cuenta que mi primera intervención fue en el año 2015 en el Bernabéu, la siguiente fue en el año 2020, que la hicimos en online por el tema de la pandemia, y esta en 2025, así que en 2030 no sé en qué estadio estaré, pero si sigue la cadencia seguro que estaré con vosotros. Bueno, yo como soy médico lo que tengo que deciros es de primeras que esto va a doler. Va a doler porque vamos a decir ciertas cosas que son un poquito incómodas y no especialmente agradables de escuchar. Lo primero, vivimos en un mundo exponencial. Fijaros, los que sabéis de matemáticas, no es mi caso, sabéis que esta es una curva exponencial. ¿Qué significa? Que a partir de un determinado momento, en el concreto del año 1969, que el hombre pone el pie en la luna, se empieza a liar pardísima. Empieza a haber un montón de avances tecnológicos, y aquí no están dos cosas que están cambiando, de las que vamos a hablar un poquito, y que van a revolucionar el mundo. Primero, inteligencia artificial generativa. Encuesta rápidamente, mano alzada. ¿Quién utiliza GPT a diario? Bien, esta es la buena. ¿Quién paga GPT cada mes? Ahí ya sé. ¿Y quién utiliza GPT para algo más que el menú semanal? Muy bien, Pablo Carmenado. Bien. Perfecto, no está ni GPT ni esa cosa que veis ahí a medias, que no es la última lámpara de IKEA, sino que es un ordenador cuántico, ¿verdad? Lo que va a cambiar, a revolucionar la capacidad de computación del ser humano. Pero fijaros, os digo como médico, el ser humano tiene capacidad de detectar velocidad, pero no aceleración. ¿Qué significa eso? Que si yo veo un coche que va por ahí detrás de vosotros, puedo calcular más o menos la velocidad a la que va, pero no a la aceleración, no a cuánta velocidad va a ir dentro de un determinado tiempo. Y en un mundo exponencial, nosotros estamos aquí, yo responsable de recursos humanos de mi empresa, y de repente, dentro de un tiempo, yo pienso que voy a estar aquí y de repente me encuentro aquí. Y estamos afectados por esta zona azul que se llama el factor sorpresa del mundo exponencial, que se resume en una pregunta, que es ¿quién me iba a decir a mí qué? Entonces, no vamos a andar mucho en este concepto, pero últimamente estamos a decir, ¿quién me iba a decir a mí que Trump iba a ser presidente, que iba a haber no sé cuántas guerras? O, por ejemplo, por media edad veo que muchos utilizasteis ese, ¿sí? ¿Cuánto duraba la batería? 7 días, ¿no? ¿Se podía tener utilizado como objeto de defensa personal en un momento complicado? ¿Jugábamos a la serpiente? ¿No? Y fijaros, desde el Nokia 3360 hasta ese teléfono, el iPhone, pasaron 7 años. Mundo exponencial, en muy poquito tiempo pasan muchísimas cosas. Y fijaros, los que saben de sociología y del mundo, antes de la Guerra Fría, perdón, después de la Guerra Fría, antes del COVID, dijeron que el mundo era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Imaginaros que os llama un colega y dice, oye, te voy a presentar un amigo. Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y dices, pues no tengo muchas ganas de salir. Pero es que después del COVID el mundo es frágil, provoca ansiedad, no es lineal y es incomprensible. Entonces ya si te llaman dices, no, mira, hoy no salgo. ¿Vale? Pero es el mundo en el que vivimos, un mundo exponencial sometido a esto. Y además, para remate, mi buen amigo Julián Isla, ingeniero de Microsoft, con el que trabajo en una fundación para ayudar a gente que tiene enfermedades raras con tecnología, dice que el mundo no debería contarse la humanidad por el nacimiento de Cristo, sino por la aparición en noviembre del 22 de ChatGPT, de inteligencia artificial generativa de uso masivo. ¿Qué estábamos haciendo en noviembre del 22? Todavía recuperándonos del COVID. Esto es una cosa que ahora está absolutamente en boga. Hay estudios que dicen que si metes la palabra inteligencia artificial vas a vender un 17% más, aunque sea zumo de naranja, con inteligencia artificial, es decir, vendes más. Esto está muy de moda, pero importante, no es una tecnología más.
es absolutamente diferencial. ¿Qué significa esto? Que si estuviéramos en las cavernas, por frío estamos muy próximos hoy, si estuviéramos en las cavernas es como si nos inventaran a la vez la rueda y el fuego. Tenemos dos opciones, estar en la caverna diciendo esto no me interesa, o acercarnos paulativamente, decir, oye, esto del fuego y la rueda, ¿de qué va? Porque va a cambiar, va a transformar absolutamente nuestras vidas. ¿Cómo van a cambiar los trabajos? ¿Alguien aquí tiene familiares pilotos de aviación? ¿Sí? Vale, voy a ser un poquito incómodo, perdóname, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo que tiene mucho que ver con lo que luego veremos en medicina lo que nos pasa, ¿no? El piloto. ¿No? El piloto antes era una profesión prestigiosa, veis esta película de DiCaprio, gente que ganaba mucho dinero, los mejores hoteles, rodeados de bellas mujeres. Y fijaros, en los años 50 esta era la cabina del Lockheed Constellation, que fue el primer avión comercial que voló de Londres a Nueva York. 5 tripulantes en un entorno de lo menos ergonómico posible, incluyendo esta cosa que era una especie de ventanuco donde salía un tío con un sextante para ver las estrellas y no perderse. 5 tripulantes. Esta es la cabina de un Airbus 350, el avión más avanzado que existe a día de hoy. 2 tripulantes, fijaros lo que hay. ¿Sabéis lo que hacen esos 2 tripulantes? Se alternan para ver quién, por horas de vuelo en los transoceánicos, quién ve Netflix o quién duerme. Porque el resto lo hace la máquina. Es más, las compañías aéreas están pensando ya en quitar uno de los 2 tripulantes, porque la tecnología lo hace mejor, más rápido y más barato que los 2 pilotos. Hay que poner a un tío con gorra ahí delante para decirle al pasaje, ese tío está igual de interesado que tú en no morir en este vuelo. Pero realmente la máquina hoy en día lo está haciendo todo mejor. En medicina, ¿qué nos pasa? Pues lo mismo. Fijaros, esto es una gráfica de cómo va a cambiar la inteligencia artificial y la tecnología en los trabajos. Los cirujanos, y esto ya tiene unos cuantos años la encuesta, pero dentro de muy poco se supone que ciertos procedimientos no estarán asistidos por robots. No, que los hará un robot. Que los hará un robot. Entonces, si tú le preguntas esto a un cirujano, casi todos te van a decir, no. Y si yo os pregunto, oye, ¿vuestro trabajo lo puede hacer una máquina? Probablemente el 100% diréis, no. Si es que, vamos, lo que yo aporto. ¿No? Entonces, bien, fijaros que ya hay aparatos que están certificados por las autoridades, tanto a nivel médico como a nivel legal, para hacer ciertas pruebas. Por ejemplo, el fondo de ojo, que era una cosa que generó muchos matrimonios en las consultas de oftalmología. Pues una prueba en la que el médico se tiene que acercar mucho al paciente para verle el fondo de ojo. Pues ahora lo hace una máquina y lo hace como mejor que el mejor grupo de oftalmólogos expertos. Y está absolutamente certificado. ¿Alguno de vosotros os da miedo que os pinchen? ¿Sí? No pasa nada. Lo que ocurre en el Metropolitano queda en el Metropolitano. Bien, pues fijaros, se hizo hace años un estudio en todos los centros sanitarios españoles en el cual se determinó que en todos los turnos de trabajo, ya sabéis que nosotros trabajamos a turnos, mañana, tarde y noche habitualmente, en todos los turnos de trabajo existía una enfermera, siempre era mujer, cuyo nombre abreviado acababa en I, esto es un estudio científico, es decir, era Loli, Manoli o Paqui, esto está estudiado, que era aquella enfermera a la cual todo el mundo llamaba cuando no cogía una vía, ¿no? Entonces la escena era que había alguien, por ejemplo, en urgencias, intentando coger la vía, y alguien de repente decía, llama a Loli, ¿no? Y entonces alguien llamaba, Loli estaba en su unidad tranquilamente, cogía el teléfono y decía, soy Loli. Dice, ¿puedes venir a urgencias? Loli no decía nada más. Colgaba el teléfono, se encendía un foco sobre Loli, que bajaba a la urgencia. Cuando llegaba a ese box, todo el mundo se apartaba y Loli, en un grácil movimiento, cogía la vía a la primera. Ese mismo foco acompañaba a Loli a su unidad y el prestigio profesional de Loli había aumentado automáticamente 4 puntos en ese acto. ¿Por qué? Porque cuando Loli estudió enfermería le dijeron, Loli, serás la mejor enfermera siempre y cuando cojas las vías a la primera. Y Loli pinchó a mamá, a papá, al gato, al perro, al cadáver de pollo, a la barriguita, a Sana Nancy, de forma interminable hasta conseguir esa habilidad. Pues bien, vamos a ver un vídeo ahora en el que vamos a ver a Loli 2.0. Creo que entra ahora. ¿Sí? Venga. Fijaros, lo voy explicando.
Este es un sistema de venopunción guiado por ecografía y termografía. Es como un Nespresso, ¿vale? Entonces el paciente mete el brazo, la termografía detecta el flujo de la vena, veis que hay una especie de puntito de mira, y una vez que ha detectado la vena, baja una sonda de ecografía, que es esa de ahí, para localizar la profundidad de la vena. Ahí lo tienes. Y en el momento en que localiza ya la vena, baja esa aguja que es la palomilla, la más fina que hay, no te provoca daño, el mínimo, no te deja hematoma, y pincha. Mínimo trauma, 100% de aciertos. Entonces, ¿qué ha pasado con este? Que no es Loli, es Lolo, ¿no? A Lolo le dijeron, oye Lolo, para ser el mejor enfermero del planeta Tierra tendrás que coger la vía a la primera. ¿Y qué hizo Lolo? Pinchó a mamá, a papá, al Hyperman, al Madelman, al cadáver de pollo. Y de repente le ponen esa cosa en la consulta y resulta que Lolo tiene que ser el tío que mejor ponga un espadadrapo por el planeta Tierra. ¿Vale? Así es como va a cambiar. A nosotros nos pasa lo mismo. La imagen normal del médico pues ni sabe de qué color tiene el pelo. Está todo el rato mirando al ordenador. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Dijeron, sujétame el cubata. Vamos a crear una nueva profesión que son los escribas. Esta gente de aquí que tiene perfil egipcio y son estudiantes de medicina, de enfermería, de biología, que les pagan por horas para teclear en el ordenador lo que va cantando el médico. Para regocijo de paciente, médico y escriba, aunque la foto no están muy contentos, ¿vale? Pero ¿qué hizo Microsoft Tecnología? Dijo, sujétame el cubata. Y crea un proyecto que ya estamos utilizando en nuestros hospitales, en HM Hospitales, no os lo he dicho antes, yo dirijo el hospital HM Madrid Río, hemos abierto cuña publicitaria hace 6 meses, estamos ahí al lado del Vicente Calderón, aquí se puede decir, porque estamos en la casa de donde estaba el Vicente Calderón. Así que si tenéis que ir allí, podéis decir eso de conozco al director, usted no sabe con quién está hablando, irá todo súper rápido, ¿no? Entonces, ahí ya estamos utilizando un sistema como este, en urgencias. ¿Qué significa? Que hay una especie de altavoz que registra toda la conversación entre el médico y el paciente, directamente, uno, la transcribe, no tengo que estar dándole, segundo, la resume y tercero, me propone preguntas. Es decir, sustituye un poquito a mi conocimiento, ¿vale? Y esto lo estamos utilizando a día de hoy. Y fijaros, así es como seguimos a día de hoy regulando el acceso a la profesión. Esto es una foto de hace unos años de una estudiante del MIR, el examen por el cual se accede a la especialidad en España, que le costó enchufarse toda esa variedad de apuntes y ganarse 2 dioptrías. En la Fundación 29, que es en la que yo trabajo, os decía, con mi amigo Julián, le hemos metido el MIR cada año a los sistemas de inteligencia artificial. Esto es el MIR de enero del 25. Fijaros, el modelo O3 de OpenAI, de GPT, consigue un casi 94,3% de aciertos con todas las preguntas del MIR sin prompt, sin decirle nada. Es decir, GPT es un cuñado, sabe de todo. Entonces tú llegas y le dices, toma cuñado, respóndete el MIR, 95% de aciertos. Pero fijaros que ya hay artículos, este es de febrero de este año, en el que dice que la inteligencia artificial en nuestro terreno ya es mejor que los médicos solos. O sea, hay ciertas tareas en la inteligencia artificial, hay que asumir que lo hace mejor que nosotros, que estudiamos 6 años, más 4 o 5 de especialidad, más las guardias, más todo. Y fijaros, este es un estudio similar en el cual pensad en los puntitos como si fuera un tirador que está tirando una diana. La diana es el diagnóstico correcto. El médico solo, el médico con GPT, GPT-4 solo y el O1 que ya está superado ese modelo. Fijaros la precisión en cuanto a diagnóstico y en cuanto a manejo de datos. Es realmente escalofriante. Al final, este señor, que es un médico de Harvard, lo que vino a decir es, oye, cualquier médico hoy en día que pueda ser sustituido por una inteligencia artificial, debería ser sustituido por una inteligencia artificial. Y esta es una de las cosas que os quiero transmitir en la mañana de hoy y sobre todo teniendo en cuenta el extensísimo programa que tenéis por delante, ¿no? Es decir, si no aportas tu dosis de humanidad, no sirves, te van a comer la tostada, de verdad. ¿Y esto por qué? Porque fijaros, ¿habéis visto eso de que cuando os dais de alta en una web de repente aparece un montón de fotos y dice localice los semáforos? ¿Sí?
Esto tiene su fundamento en una cosa que se lleva intentando hacer desde hace mucho tiempo con los superordenadores, que es el reconocimiento de imágenes. Los primeros estudios se hicieron reconociendo fotos de gatitos y los ordenadores llegaban a un porcentaje de efectividad del 98%. ¿Sabéis cuál era el grupo control cuando se diseñó el estudio? Niños y niñas de 2 años de edad. ¿Sabéis cuál era su porcentaje de acierto? 100%. ¿Qué significa eso? Potencia tu 2% de humanidad. Tu 2% de humanidad es lo que el algoritmo no ve. Es lo que la inteligencia artificial no te va a comer. Pero tristemente, y os lo digo yo, médico, que vengo del mundo sanitario, estamos históricamente entrenados, como veis en lo del MIR, a conocimiento técnico, a algoritmos diagnósticos, a memorizar un montón de cifras y de nombres raros de síntomas. Pero nos han enseñado relativamente poco a ser humanos. Y vosotros, igual que nosotros, os dedicáis a gestión integral de personas, a acompañamiento durante todo el tiempo que están trabajando en vuestras empresas. Gestionáis un montón de crisis. Apagáis fuegos. El otro día me preguntaba una persona que me presentaron, me preguntaba 2 cosas, ¿no? Es decir, ¿qué especialidad tienes? Yo soy médico de familia, luego trabajé mucho tiempo en urgencias. Dije, meterme en líos. Y la segunda me dijo, ¿y cuál es tu trabajo como director del hospital? Le dije, gestor de personas y personalidades. Y ojo las que hay en los hospitales, ¿eh? ¿Vale? Pero lo que os quiero decir es eso, potencia tu 2% de humanidad, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y aparte de este mundo exponencial, complicado, dominado absolutamente por el avance tecnológico, que es brutal, ocurre otra cosa. Fijaros, mi psicólogo dice que cada vez que hablo en público confiese esto porque es una tara que tengo y me ayuda a llevarla mejor. Yo leo el Hola todos los miércoles, ya lo he dicho. Me encanta leer el Hola. Es una cosa que viene de mis padres, de casa de mis padres, pero me encanta leer el Hola. Entonces, ¿qué pasaba hace unos años cuando un famoso se ponía malo? Que cruzaba el charco, cuando tenía una enfermedad, el último así, los más mayores del lugar, Rocío Jurado, ¿no? Rocío Jurado se va a Nueva York, se va a Houston. El último fue el hijo de Ana Obregón, pobre, que conozco el caso de verdad y no tenía técnicamente por qué haberse ido, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día en todo el primer mundo? Que ningún paciente del primer mundo necesita moverse de esos puntos de donde está a otros, incluido en España. Yo he dirigido 5 años un hospital especializado en oncología, y os lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la tecnología no discriminan. En el mundo en el que vivimos, conocimiento y tecnología no discriminan, y añado ese conocimiento, gracias a la tecnología, se va renovando y ampliando y es manejado de forma, como habéis visto, mucho más eficiente que por el humano. Entonces, me diréis, oye Carlos, ¿qué es lo que discrimina hoy en día si no es ni el conocimiento ni es la tecnología? ¿Quién ha utilizado un bote de estos? ¿Os habéis dejado la palma de la mano roja intentando sacar esa última gota diciendo a mí el señor Hayes no me toma el pelo? ¿Todos habéis pensado que la roña que se acumula aquí podría matar un elefante? ¿Y alguno le ha dado un codazo sin querer y le ha dejado la cocina con una matanza de Texas? ¿Sí? Bien, Heinz, que es una empresa muy respetable desde 1869, nos dice que su producto, el ketchup, es buenísimo. De hecho, Heinz en su día fue un emprendedor porque fue el primer tipo que puso sus salsas en botes transparentes, que era algo absolutamente disruptivo, ¿no? Entonces, Heinz nos está diciendo eso, oye, hago un producto supernatural, es buenísimo, tengo 57 variedades, que es cierto además que esto es una mentira, esto es un truco publicitario que hizo el señor Heinz, que copió de una zapatería, es muy curiosa la historia, pero resulta que lo hace en este bote. ¿Y qué ocurre hoy en día? Heinz se dio cuenta 114 años después que tenía que pensar en su cliente. Es decir, el producto no discrimina, el ketchup es igual de bueno desde 1869, es igual de natural, aquí pongo un pimiento, aquí pongo un tomate. ¿Pero qué hago? Oye, voy a pensar en mi cliente. Le doy la vuelta al bote, sistema antigoteo, pierdo pasta porque aprovechas todo el bote. No hay roña en el tapón y encima es de goma, si le doy un codazo rebota y no te deja la cocina hecha un cisco. Vivimos en la era de la experiencia, no discrimina el producto. No, el ketchup es el mismo,
pero todo tiene que ver con cómo hacemos sentir a las personas. Y os digo una cosa, el cerebro humano es capaz de olvidar lo que la gente habla, lo que la gente hace, pero, porque se almacena en una zona diferente, es prácticamente imborrable cómo le haces sentir a las personas. Y muchas veces estamos muy alejados en nuestro día a día, estamos mucho más ocupados en otras cosas que en cómo hacemos sentir a las personas. Esto se plasma en libros maravillosos como este, Hospitalidad Irracional. Hotel y hospital comparten la misma raíz latina que es hospedar, y vosotros hospedáis. ¿Qué es el onboarding cuando viene la gente a las empresas? Es un hospedaje, es un recibimiento, hacemos de anfitrión. Este libro maravilloso cuenta la historia de cómo Will Guidara, el gerente de este restaurante, convirtió su restaurante en el número 1 del mundo. Y fijaros el subtítulo, que lo traigo aquí precisamente por eso. El increíble poder de darle a la gente más de lo que se espera. Y esto es complicadísimo, muy complicado. Y esta la sabéis muchísimo vosotros mejor que yo, ¿no? Es decir, el cliente que se va por precio es capaz de volver por servicio, el trabajador que se va por sueldo es capaz de volver por otras cosas, pero el que se va por el ambiente de trabajo no volverá aunque le pagues todo el oro del mundo. Y esto es así, y no lo tenemos nada claro en el día a día, habitualmente, ni con nuestros clientes externos, en mi caso pacientes y familiares, ni con el propio equipo de trabajo. Y al final, guiño al título del congreso. Todo esto nos lleva a que la tecnología, el factor humano, necesariamente tienen que ir de la mano. En medicina esto no va de los médicos que utilizan inteligencia artificial, o sea, de los médicos contra la inteligencia artificial, va de los que utilizan inteligencia artificial contra los que no la utilizan. Y al final llegamos al punto en que dices, oye, pues parece que vamos a tener que cambiar o que hay que adaptarse, transformarse. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, lo primero que tiene que ver, que tienes que tener en cuenta es cómo de grande es la roca de la inercia en tu organización. El sector salud es de los más rancios, apestosos y resistentes al cambio que hay. Lo más habitual en salud es decir, esto siempre se ha hecho así, yo no puedo hacer nada, esto no es de lo mío. Que son las 3 frases que determinan que tu organización es zombie, no muerta, zombie, muerto viviente, es peor todavía, ¿vale? Entonces, nosotros hicimos un gran ejercicio de adaptación en el COVID. Esta foto me la sacaron a mí en los primeros días del COVID, cuando dirigía el hospital de Torrelodones, que como veis ahí en los planos es una V, y nos adaptamos. Yo trabajé 60 días seguidos, 12 horas el día que menos. Cambiamos todo el hospital, solo le hicimos COVID, doblamos las habitaciones, cogimos pacientes de sanidad pública, nos reuníamos todos los días a las 8, a las 3, fue una barbaridad. Una barbaridad, por cierto, paréntesis, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hablar fuera del entorno sanitario. Si viene otra pandemia, que dicen que vendrá, no nos aplaudáis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos para lo que estamos medianamente entrenados. Los héroes fuisteis vosotros. Con total, vamos, lo tengo clarísimo. Yo solo presencié el aplauso sanitario una vez, que salí, entre comillas, pronto, a las 8 de la tarde. Y claro, empecé a ver, esto fue en Torrelodones, una zona residencial, empecé a oír al dúo dinámico, yo no sabía qué estaba pasando, y veo a salir al matrimonio con los niños, la suegra, algunos con la filipina, el perro, ahí aplaudirme a mí. Yo iba en pijama verde, llegaba a la casa, me exilié a una casa que me dejaron para no contagiar a la familia. Y claro, yo dije, ¿y a mí me llamas héroe tú? Que llevas ahí con el telecolegio, la suegra, que a lo mejor te acabas... El otro día un médico me dijo, y yo le dije a mi mujer que quería separarme 3 días antes del confinamiento. O sea, dime si ese tío no es un héroe. No, verídico, ¿no? Oye, y yo iba a trabajar todos los días y cumplía con mi propósito y mi misión. Pero, joder, los que os quedasteis en casa... Es decir, eso sí que es una heroicidad. Cierro paréntesis. Entonces fue un ejercicio de adaptación, ¿no? Pero claro, el ser humano, como os digo, tiene una enorme capacidad de adaptación. Mi medio no es el acuático, pero si yo me pongo un neopreno, unas aletas y una botella, puedo estar un montón de tiempo ahí abajo, a grandes presiones y a muy profundas distancias. Pero si haces una radiografía a mi pie seguirá siendo un pie diseñado para caminar erguido en bipedestación por la superficie de la Tierra, al cual le he adaptado poniéndole una prótesis, en este caso, una aleta. Pero si nuestro mundo es exponencial, es incomprensible, está dominado por la tecnología, lo que importa es la experiencia y no el producto. Si ese es nuestro agua, nuestro reto es convertirnos en sirenas.
Y aquí es donde normalmente todos fallamos y todas las organizaciones cambian, porque tenemos muy clara la adaptación y la adaptación es muy finita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suele ser principio y fin, pero la transformación es infinita y esto es realmente complicado. Obliga a reinventarse y para esto nos chocamos con dos cosas. Primera cosa, este buen hombre que tiene un más que dudoso gusto para la elección de las corbatas es Donald Berwick, antiguo director del Medicare americano, el sistema sanitario público americano, que dijo esta frase que traduzco y que siempre recomiendo decir 2 veces. Todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Tu empresa, tu departamento, tu casa, tu grupo de pilates. Todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Que se os quede esto. ¿Qué significa eso? Que si tienes que cambiar el sistema, tienes que romper cosas. Y romper cosas hace pupita. No le gusta a nuestro cerebro romper cosas. Pero es el único camino que hay. Y además, muchas veces, nosotros, esto es clarísimo en el sistema sanitario, ¿no? Es decir, ¿a qué hora damos de comer en los hospitales? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué hora damos de comer? A la 1, ¿verdad? ¿Quién de aquí come a la 1? ¿No hay extranjeros? ¿Sí? Bueno. No es muy habitual comer a la 1. ¿Por qué damos de comer a la 1? Porque nuestro sistema de turnos es de 8 a 3 y a las 3 tiene que estar la comida recogida. El sistema lo he diseñado yo, el usuario tira para adentro. Tira por otro camino. Estamos, creo, mi opinión, y lo digo respecto a mi sector, muy alejados de lo que de verdad le importa a los clientes. Muy alejados. Y hemos diseñado muchas cosas y muchos procesos nosotros en las oficinas y en nuestros consejos, ¿no? Bien, y al final, ¿qué ocurre con eso que os decía antes de hacer sentir? Fijaros, cuando la gente me pregunta, oye Carlos, ¿cuál es tu definición de hospital? Mi definición de hospital es el lugar del planeta Tierra donde más emociones inolvidables ocurren por metro cuadrado y por segundo. Caben todos los emoticonos del WhatsApp. Los buenos, los malos y los regulares. Curiosamente, no nos entrenan demasiado a eso. Probablemente vosotros que trabajáis en recursos humanos estéis mucho más entrenados en asuntos como la comunicación efectiva, dar malas noticias, empatía, etcétera, etcétera, que los que estamos delante de los pacientes. Y eso es así. Pero nos dedicamos, vosotros y nosotros, básicamente a gestionar emociones. En mi caso, de las más potentes. Recuerdo que de las primeras veces, después de ese 2015, que hablé yo en un foro de experiencia de cliente, hablé detrás de un hombre que vendía grifos. Y contó el hombre maravillosamente bien en una fábrica en Zaragoza, el packaging del grifo, el servicio de atención postventa del grifo, cómo caía el agua de aquel grifo. Y cuando yo subí a hablar dije... oye, me ha encantado lo tuyo, pero te gano por goleada. Porque ¿quién se acuerda del grifo y cuando lo compró frente a mamá no llega Navidades? ¿Te vas a pinchar insulina toda tu vida? ¿Tu hijo no va a caminar? Y no estamos diseñados para eso. Ojo, que muchas de las cosas que vosotros decís en vuestros despachos con empleados en one-to-one son de intensidad muy parecida a esto que acabo de decir. Bien. Al final, ¿qué ocurre? Que esto va de personas. Yo el otro día decía a mis supervisores, mi misión como director del hospital, antes de abrir, es convertiros a las mejores personas posibles. Porque solo si sois las mejores personas posibles va a funcionar. El 100% de tus compañeros, de tus jefes, de tu competencia, de tu equipo son personas. Si no entiendes de personas, no entiendes el negocio, no entiendes la vida. En todas las organizaciones hay personas individuales, algunas trabajan en grupo, en algunas se trabaja en equipo, pero donde realmente ocurre la magia es cuando trabajas en modo hermandad. ¿Qué significa eso? No hay que ponerse tan mazado como los de la foto. El modo hermandad que se da sobre todo en unidades militares y por ejemplo, en hospitales, en unidades de alta complejidad, como una unidad de quemados, una UCI, en ambulancias, en servicio extrahospitalario, se basa en que el señor de la barba sabe que el melenas daría su vida por él. Y el melenas sabe que el de la barba daría su vida por él. ¿Hay que llegar a la inmolación completa en el trabajo? No, hombre, no. Pero lo que os quiero decir es que cuando tú confías tanto en la organización de tu empresa, en tus compañeros, cuando la comunicación es suficientemente fluida, es cuando empieza a ocurrir la magia.
Y esto implica, yo os decía antes, de romper y de cambiar cosas, entender, como dice este libro maravilloso que escriben dos autores norteamericanos, uno de ellos que funda el Instituto Beryl, que es el Instituto Madre de Experiencia de Paciente, publican este libro que dice, oye, los pacientes son los segundos. Os lo está diciendo un director de hospital. ¿Quién es el primero? Tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque pacientes vamos a tener muchos, pero tú trabajas día a día con compañeros y compañeras. Tu equipo es el primero. Porque solo si tienes un equipo absolutamente hilvanado, motivado, entregado, alineado, es cuando va a ocurrir la magia. Que todo el mundo tenga esta pegatina puesta en el pecho, que significa, accountable significa la traducción literal, ser responsable. La literal, es decir, si me falla el sonido, yo rápidamente miro a los compañeros técnicos y digo, ¿quién es el responsable? Pero la traducción amplia es aquel al que le puedo pedir las cuentas de algo. En vuestra empresa a todos se les puede pedir la cuenta de algo, no es de un departamento, os lo he dicho antes, ¿no? Cuando Kennedy visitó las instalaciones de la NASA, le abrió la puerta a un bedel y el presidente Kennedy, cuando estaban preparando la misión Apolo, le preguntó a ese bedel, oiga, ¿usted qué hace aquí en la NASA? La mayoría de nosotros hubiera dicho, abrir puertas. Esto es muy español, ¿no? Pues abro puertas. Y ese señor le dijo a Kennedy, yo hago que el hombre llegue a la luna. Y ese es el punto súper importante en el cual sois tremendamente responsables, en alinear todas las fuerzas de una empresa que a veces puede ir en dirección contraria en un mismo propósito, en una misma misión. Y sobre todo hacerlo de primeras, no como hice yo en Torrelodones, que cometí un error de bulto. Yo le di mi energía. Cuando hace 8 años me encargaron la dirección del Hospital de Torrelodones, que estaba un poquito de baja moral y un poquito había que hacer trabajo, yo di mi energía a todo el mundo. Pero fijaros, la ley de la difusión de Beres Rogers de 1962 dice que en todas las empresas, en todos los grupos, hay un 2,5 de innovadores. Ese es el típico amigo que dices, ¿qué haces hoy? Y te responde, ya me has liado. ¿No? O sea, los que inmediatamente dicen, voy contigo. Los primeros seguidores y la mayoría precoz, cuando tú logras enganchar en esa misión, en ese propósito, a todas esas personas, a partir de ahí la empresa se dispara. No le des la energía a todos por igual. Perdonad si alguno no ha desayunado todavía, porque ahora sé, como soy médico, tengo estudios, que estáis salivando con esta foto. En todas las empresas hay dos tipos de personas. Igual que en este plato hay dos animales. La gallina y el cerdo. ¿Qué ocurre? Que los roles son completamente diferentes. En tu empresa tiene que haber más cerdos que gallinas. Si yo ahora os pregunto, oye, ¿qué sois? ¿Cerdos o gallinas? Diréis, pues no sé, explícamelo. Os lo explico. La gallina está interesada. La gallina pone el huevo cuando quiere y su vida sigue exactamente igual. El cerdo está comprometido, muere para que tú comas el bacon. Entonces, ¿tú qué eres para tu empresa? ¿Qué eres para tu familia? ¿Qué eres para tu pareja? ¿Gallina o cerdo? La gallina hace que ocurran las cosas cuando le conviene. El cerdo hace que las cosas ocurran. Así que, por favor, que haya más cerdos en las empresas que gallinas. ¿Por qué? Porque tienes que luchar contra la cultura. La cultura desayuna, come y cena estrategia. La mejor definición de cultura que he oído nunca es esta. Aquí sois todos super jefes, seguro, tenéis equipo por debajo. Pensar en qué está ocurriendo ahora en la empresa que habéis dejado. Eso es la cultura. Es lo que hace la gente cuando el jefe no está. Y para diagnosticar la cultura de una empresa tienes que hacer dos preguntas muy sencillitas, 3 segundos. ¿Para qué vengo a trabajar? ¿Por qué me pagan? ¿Para qué vengo a trabajar? ¿Por qué me pagan? Si esto se lo preguntas a un médico en un hospital, lo más normal es que te diga para ver pacientes. Para ver pacientes cual jubilado de obra pública, ¿no? Es decir, oiga, no, esto no puede ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Pensar en la tarjeta que me daríais ahora si luego en el café nos encontramos. ¿Qué pone en esa tarjeta? Os voy a dar otra mala noticia y esto tiene que ver con lo que os decía antes. Si no tienes un trabajo que se pueda resumir en 3 palabras, fijaros qué cantidad de trabajos hay aquí como increíbles, ¿no? Capacidad automatizada, blockchain, no sé qué, y veis el pescador, ¿qué dice el pescador? Yo pesco peces. Si no tienes un trabajo que se pueda resumir en 3 palabras, tienes un trabajo de mierda. Lo siento. Esto es así. Esto es así. Los que tengáis hijos pequeños, preguntadle a los hijos pequeños a qué se dedica mamá, a qué se dedica papá. Porque son infalibles en menos de 5 años. Oye, ¿a qué se dedica papá? A hablar por teléfono. A hacer PowerPoints. A llegar tarde, no le veo. Es maravilloso. Entonces,
Esto es una pregunta para la reflexión. Oye, ¿cómo podría resumir mi trabajo en 3 palabras? Cuando yo me hice esa pregunta hace unos años, porque no sabía cómo podía resumir mi trabajo en 3 palabras, pues la verdad es que fijaros, la respuesta me la dio esta paciente. Esta paciente es una niña de 11 años, que como veis en el escáner, os lo explico, tiene una parte del cráneo completamente abombada de un lado. Eso es porque mientras estaba en el útero el cráneo, que es una cosa gelatinosa, una parte se fundió, se osificó prematuramente y el resto del cráneo creció, provocándole 2 cosas, una deformidad claramente evidente y un retraso mental. Esta niña se nos murió a los 11 años de edad. Se llamaba Benjamina. No tengo foto de ella, tengo una reproducción. ¿Por qué? Porque murió hace más de medio millón de años. Ese tac está hecho sobre el cráneo que encontraron los arqueólogos en la cima de los huesos de Atapuerca. Fijaros, cuando yo estudié medicina en el siglo pasado, los médicos que me enseñaron anatomía dijeron que lo que nos diferenciaba al ser humano del resto de la creación era este movimiento, la oposición del dedo pulgar, que es lo que nos permitía coger herramientas y empezar a desarrollar el cerebro. Lo que nos dijeron los compañeros de Atapuerca fue, lo que nos diferencia del resto de la creación es la capacidad de cuidar de otras personas cuando sabemos que no van a contribuir al fin último del ser biológico, que es transmitir el código genético intacto a la siguiente generación. Lo normal hace más de medio millón de años que hubiera ocurrido con Benjamina es que la hubieran dejado morir. Era un cachorro deforme y retrasado. Pero la familia de Benjamina, probablemente su madre, que es la que tiene genes más orientados al cuidado, dijo, no, a mi hija no, la voy a cuidar. Y aguantó 11 años, que para aquel tiempo era una esperanza de vida bastante larga. Lo que nos diferencia del resto de la creación es cuidar unos de otros cuando sabemos que es una inversión a tiempo perdido. Nosotros y vosotros estáis en el sitio ideal para cuidar de personas. Y es otra de las similitudes que tenemos. Nuestra misión en el hospital es esta, cuidar. Y esto se hace con empatía. Empatía es un término un poco manoseado. Muere un gatito en algún lugar de la Tierra cuando alguien menciona la empatía, porque ya, y fijaros, está superado hasta por los chatbots. Se ha hecho un estudio de empatía entre médicos y GPT, que obviamente gana por goleada GPT, porque a nosotros no nos han enseñado a ser empáticos en la carrera. Pero yo os quiero traer, y ya vamos terminando, el término de compasión. No la compasión clásica de ¡ay, qué penita!, sino la compasión, y esto no lo hace ninguna inteligencia artificial, es la empatía puesta en movimiento. El auténtico deseo de ayudar orientado a la acción. GPT y el algoritmo te pueden decir muchas cosas, pero como no levantes el culo de la silla, no se van a hacer. Y esto es una facultad estrictamente humana. Y es lo que nos diferencia y lo que pone el mundo patas arriba. Ayudar a otras personas, en mi caso, en un momento de máxima vulnerabilidad, insisto, en vuestro caso, en momentos muy similares. Que esto está demostrado que tiene beneficios médicos y que además es una droga, porque no hay nada más egoísta que ayudar a otras personas, y está demostrado que tiene una serie de efectos que genera una cierta adicción. Termino ya muy rápido con unas herramientas sencillitas. Primero, soy los de recursos humanos, no soy los más simpáticos de las organizaciones, eso lo sabéis. No tengáis expectativas. Este árbitro es el mejor de su categoría. Cuando lo hace increíble, en la crónica del partido tiene 0 líneas. Lo mejor que se puede decir de mí como director de hospital es nada. ¿Por qué? Porque si van a empezar a decir algo va a ser malo. Entonces, si lo he hecho increíble, ten mucha ilusión por las cosas, pero no tengas expectativas porque es el único ingrediente para la frustración. Estate donde ocurren las cosas. Habéis trabajado todos en pandemia con un bañador y una camisa por encima en Zoom. ¿A que sí? Pues ahora que se ha acabado la pandemia, estar donde ocurren las cosas. Yo le digo a mi equipo que tiene que hacer pis en todos los baños del hospital, no solo el que está al lado de su despacho. Que hay que hacer noches, yo hago noches de dirección. ¿Por qué? Porque no cierro ningún día del año. Y el hospital de noche es muy diferente, estate donde ocurren las cosas. Aprende a escuchar, pero escuchar en modo vieja del visillo. Vete al comedor de personal. Yo como en el comedor de personal habitualmente, en el hospital, en Torrelodones antes había una cafetería, pero yo una vez al mes comía en el comedor de personal. Al principio que baje el director, corta el rollo lo más grande. No os digo el de recursos humanos. Pero hacedlo, porque os vais a ganar a la gente. Y es donde te van a contar las cosas que realmente importan. Y luego utiliza códigos sencillos. Esta tarjeta es una tarjeta que llevo en la bata sobre un código que hicimos después de la pandemia. Herramientas sencillas para crear cultura. El código despertarse.
Lo hice con Ángela, una enfermera mía de urgencias. Luego, si queréis, os doy alguna que tengo por aquí. ¿Vale? Lo llevo en la bata y cuando alguien hace algo, oye, has escuchado, has recogido a alguien que estaba perdido, has hecho algo extraordinario, le doy una tarjetita y le digo, oye, eres misión. Y los que nos dedicamos a cuidar, y vosotros os dedicáis a cuidar, y nosotros tenéis que tener en cuenta que esto es una misión infinita, que no tiene trimestres, ni años, ni cosas que se ven en los Exceles. Es una misión infinita. Y ya termino con dos cosas personales. Los médicos de la antigua Grecia decían que el ser humano estaba compuesto de 4 líquidos o humores. La bilis verde, la bilis negra, la sangre y la flema. Por eso a día de hoy se dice que una persona es muy flemática o muy melancólica, melanoscoli, bilis negra. El mejor estado de salud es el equilibrio de los 4 humores. Cuando alguien dice estás de buen humor, está diciendo estás lo más sano posible. Utilizar el humor respetuoso y operativo, porque no hay nada que transforme más una organización y un despacho de recursos humanos que el humor. Y luego, vosotros os dediquéis a lo que os dediquéis, ahora estáis en esto, mañana Dios dirá, toda la gente que está trabajando en las empresas tiene que estar tremendamente dispuesta a poder dar el máximo, y para eso hay que descansar. Le dijeron al presidente Lincoln, presidente, si le diéramos un hacha y 6 horas para talar un árbol, ¿cómo haría? La mayoría de nosotros, esta era de la hiperproductividad loca, diría, dame el hacha y empiezo a talar como un loco que no llego. Y el presidente Lincoln, que era un sabio, dijo, dame 4 horas para que afile el hacha. Vosotros sois los encargados de afilar el hacha que va a cortar en vuestras empresas y vosotros mismos tenéis que estar afilados. Si no dedicas tiempo a afilarte, no va a funcionar. A veces hay que parar y hacer cosas. Yo leo el Ola para afilar el hacha. ¿Vale? También monto en bicicleta y hace mucho tiempo corría con un señor que está ahí al fondo. Pero es mi manera de afilar el hacha, si no, no va a funcionar. Y esto es muy contraintuitivo. Y esta es mía, es como entiendo yo mi vida, mi vocación, mi profesión. La vida es demasiado corta como para no servir a los demás. Ojo, servir, ser útil, que no hay nada peor que un tonto motivado. Servir de entregarse y servir de voy a hacer algo que sea realmente útil. Oye, ¿qué quiere mi empleado? ¿Qué quiere mi jefe? Eso es compasión. Voy a hacerlo, voy a moverme. Termino con 2 personas muy importantes en mi vida. Andrea, mi mujer, y Aitor, mi mejor amigo. Andrea dice una frase, y esto quiero que lo penséis para cuando terminéis esta tarde toda la formación que vais a recibir aquí, que según el contexto te puede helar la sangre. Habitualmente, cuando abres el lavavajillas por la noche y te das cuenta que está limpio. Una vez que sabes, no puedes hacer que no sabes. Vais a aprender un montón de cosas hoy. No podéis hacer que no sabéis. No podéis hacer que no sabéis. Y Aitor, que se dedica a recursos humanos, una gran farmacéutica, dice, si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Para esto habéis venido aquí hoy a Factor Humano 2025. Así que termino. Muchísimas gracias y queda inaugurado este congreso. Muchas gracias.